Grabación. Así que vamos a orar como les había indicado para que podamos dar inicio a esta clase. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por la vida, por la salud que tú nos das, por la oportunidad en esta hora de poder unirnos a este estudio teológico que tiene el propósito de dar a conocer tu evangelio, tu palabra y la enseñanza de las escrituras para que podamos servirte mejor como hijos e hijas tuyos y podamos cumplir de mejor manera la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Oramos porque tu Santo Espíritu nos guíe en esta hora tanto para enseñar como para aprender. Danos tú la inteligencia y la sabiduría que necesitamos. Lo rogamos y lo agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Bien. Habiendo orado, no sé si alguien tiene algún comentario que hacer, algo que decir, antes que podamos introducirnos directamente a nuestro estudio de hoy. Ya, parece que no lo hay. Vamos a ir y vamos a introducirnos en, vamos a hacer la presentación, vamos a compartir la presentación, mis hermanos. De que, ahí estamos. ¿Eh? Vamos a ver si no. Ahí está. Ya. Vamos a lo que es la primera clase. Eh, Sería bueno, mis hermanos, que ustedes tomaran apuntes, tuvieran un cuadernito o anotaran sus preguntas para que podamos ir tratando este tema y respondiendo las inquietudes y preguntas que pudieran surgir en el transcurso de esta clase. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer, mis hermanos, es introducirnos en la Biblia, y al introducirnos en la Biblia nos vamos a introducir también en el mundo conocido como la teología. ¿Ya? El objetivo está ahí descrito, es poder describir, por lo menos en esta clase, describir el proceso de composición de la Biblia, canon, Antiguo y Nuevo Testamento, la Septuaginta, y la división de la Biblia y los idiomas que ésta contiene. En esa tarea de poder estudiar lo que compone la Biblia, nosotros tenemos que partir por algo fundamental que nosotros ya conocemos, pero que vamos a recordar en esta hora aquí. En primer lugar, que ese libro que nosotros consideramos sagrado, la Santa Biblia, la palabra Biblia es un término griego, es un término griego plural, que en griego es ta biblia, se leían antiguamente en los tiempos bíblicos, y que significa los libros o conjunto de libros. La palabra Biblia viene del singular biblos, nombre de una famosa ciudad en el Líbano, que tenía ese nombre al norte de Israel y que literalmente significaba escrito en papiro. Y el papiro era ese papel que se entretejía con una planta especial, haciendo un cruzamiento de uno sobre otro, se presionaba y se dejaba secar al sol y quedaba muy, muy bueno como papel, y sobre él se escribía cualquier documento escrito. La Biblia no es lo único que está escrito en papiros. Muchos documentos antiguos fueron escritos y sobreviven todavía en papiro, y otros también han, por supuesto, desaparecido. De allí viene la palabra biblos y de allí viene la palabra Biblia. Se cree, se cree que el primer personaje cristiano en usar la palabra Biblia para los escritos sagrados, los 66 libros que contiene nuestra Biblia, sería San Jerónimo, ¿ya?
en el siglo cuarto después de Cristo. A él le deberíamos el hecho de llamarle al conjunto de libros Biblia o ta Biblia. ¿Ya? Ya tenemos ese concepto claro. Ahora avancemos en preguntarnos y hacer algo que necesitamos tener en cuenta desde ya. Algo que nos va a llevar a reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Usted por qué ha escogido estudiar teología? ¿Por qué yo estudié teología? ¿Cuál es el propósito de estudiar teología? Tenemos que ordenar esas prioridades y buscar el entendimiento de por qué yo estoy aventurándome en esto. Y si me aventuro en esto, tengo que ser sabio, como Jesús dijo. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno, ¿no? Si yo en este minuto estoy estudiando teología y estoy poniendo la mano en el arado, no miremos hacia atrás, sino que si la hemos puesto, avancemos hacia adelante. Vamos a salir adelante, vamos a lograr nuestras metas, pero teniendo claro el por qué hemos elegido hacer este estudio. Y una de las primeras cosas que yo recomiendo tener en cuenta de por qué usted está estudiando y tomando este curso es indudablemente, por sobre cualquier otro propósito, es para conocer a Dios. Conocer a Dios. Si usted pone las doctrinas por sobre el conocimiento de Dios, no es el mejor propósito, ni la primera meta. Recordemos lo que Jesús oró ahí en San Juan capítulo 17 a su Padre. Esta es la vida eterna. ¿Cuál era la vida eterna? Conocer un conjunto de doctrinas eh, que tiene la Biblia, que conozcan las doctrinas de la Biblia. No, no dijo eso Jesús, sino que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el propósito más sublime que debe tener toda, toda teología que se jacte de ser una teología cristiana y una teología que se basa en las escrituras. Conocer a Dios. Al final de este curso nosotros queremos lograr que ustedes puedan decir, conozco mejor a Dios ahora que antes de hacer este curso. Me siento más hijo de Dios y comprendo más a Dios como mi Padre y como mi Salvador ahora más que antes. Y la teología no es un asunto solo de trabajo intelectual. Queridos hermanos y alumnos, la teología es también un asunto estrechamente de relación con Dios. Si usted está comenzando este curso es porque su relación con Dios se va a volver más estrecha, más íntima, mayor oración, mayor profundidad en la Biblia. La espiritualidad tiene que desarrollarse, la santidad tiene que ir creciendo y asentándose en nuestra vida, como le sucedía a Moisés. ¿Se acuerdan lo que sucedía con Moisés cada vez que se iba a encontrar con Dios en el monte? ¿Qué pasó con él cuando bajaba del monte? ¿Qué pidió el pueblo? ¿Recuerdan ustedes? Le pidieron a Moisés, cúbrete el rostro. ¿Por qué? Porque el rostro de Moisés resplandecía. ¿Por qué resplandecía? Porque estaba en contacto con Dios. Porque la teología de Moisés era una relación con Dios. Y esa relación con Dios se hizo patente en su aspecto. Y la Biblia nos dice, incluso la epístola a los hebreos nos dice que Moisés tuvo que usar
un velo para cubrirse, porque el pueblo no podía mirarle a los ojos ni al rostro por su resplandor. Por lo tanto, propósito uno, conocer a Dios y establecer una relación más estrecha con Él. Punto dos, por supuesto, aquí está lo que nosotros tenemos que tener claro. Yo quiero conocer los planes de Dios. ¿Qué plan o cuáles han sido los planes de Dios desde el comienzo de los tiempos, desde lo que nosotros podemos conocer a través de la revelación? Dios tiene muchos planes, pero no todos los planes que Dios tiene nos lo ha revelado. Dios nos ha revelado los planes que Él tiene en función de nuestra experiencia y de las circunstancias que nosotros tenemos. Pero hay otros muchísimos planes que Dios tiene en relación con el gobierno del universo, del mundo angelical, de los mundos no caídos que Él ha creado, que seguramente en alguna parte pueden estar y que esos planes son para ellos y que nosotros no necesitamos saberlo. Pero nosotros vamos a conocer los planes de Dios en cuanto a nosotros. ¿Cómo fueron estos planes? ¿Cómo son ahora? ¿Y qué se proyecta para el futuro? Tercero, nosotros estudiamos teología para comprender quiénes somos nosotros, los seres humanos. Sí, cuando tú te acercas a Dios y nos acercamos a Dios, no solo conocemos a Dios, sino que también conocemos, bueno, ¿y quién soy yo? Y empiezo a comprender que yo, a la luz de la enseñanza bíblica, soy, bueno, de perogrullo lo sabemos, ¿no? Soy una creación de Dios, que teníamos la imagen y la semejanza de Dios, que somos criaturas que caímos en pecado, que estamos en una condición que nos ha separado de Dios, que el pecado actúa de una determinada manera y de distintas formas en nosotros, que nos afecta en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el prójimo. Por eso que al estudiar teología comprendemos también quiénes somos nosotros los seres humanos y por qué tenemos el dilema que estamos viviendo, porque estamos comprendiendo a la luz de la revelación de Dios. Cuarto, también lo hacemos para comprender la causa del dolor y el sufrimiento humano. Amigos míos, queridos alumnos, al comenzar en esta primera clase, tengo que decir, el hombre ha pasado miles de años, siglo tras siglo, tratando de entender por qué el hombre sufre, por qué nos enfermamos, por qué envejecemos y por qué morimos. Eso nos ha pasado y nos sigue pasando todavía. Y sin embargo, la escritura, la teología, nos da un detallado y clara comprensión de la causa de nuestro sufrir. Porque hay guerras, porque nos enfermamos, porque hay angustia, porque hay dolor, porque hay muerte. Y todo esto está en relación con la comprensión de el estudio de la teología. Quinto, por supuesto también no se trata de conocer el dilema humano. A través del estudio de la teología, tú y yo conocemos mejor el plan de Dios, el plan de la redención. Nos metimos en este problema, en este lío que llamamos pecado, pero no vamos a salir nosotros solos de este lío. Solamente Dios puede sacarnos de esta circunstancia que ya llevamos tanto tiempo sufriendo en esta tierra. Por lo tanto, la teología me debe llevar a comprender mejor el plan de la redención para que, como salen los cantos doxológicos
del Apocalipsis, nosotros alabemos a aquel que está sentado en el trono y al Cordero que nos lavó y nos limpió de nuestros pecados y lavó nuestras vestiduras con su sangre. Estoy parafraseando los pasajes bíblicos apocalípticos sobre este tema. El Apocalipsis tiene una de esas cosas que agradece y exalta de manera particularmente especial la obra de redención del ser humano por medio de Cristo y por medio de la sangre del Cordero. Y en relación con eso, por supuesto, el punto 6 de por qué estudiar teología no puede ser otro que también profundizar en el conocimiento de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo por mí? ¿Quién es Él? ¿Qué hace por mí? San Juan 14:6 nos dice claramente, Jesús se presenta diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjate que aquí en la lista que tú estás mirando, comenzamos en el punto 1 de por qué estudiar teología y dijimos que era para conocer a Dios. Pero el punto 6 cierra diciendo que la forma de conocer a Dios es a través de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al conocimiento de Dios, del Dios verdadero, sin Cristo, o saltándose a Cristo. Perdón. Por eso que nosotros vamos a encontrar en la Biblia y en los evangelios muchas veces, especialmente en el evangelio de Juan, los yo soy. Jesús no era, en este caso, una expresión de vanidad personal el decir yo soy esto. No, es que es realidad. Yo soy el camino, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy el agua de vida. Antes que Abraham fuese, yo soy. Es una declaración colosal de Cristo en cuanto a su identidad y su filiación divina y su sentido en lo que era la antigua fe de Israel. Tú, mi hermano, en esta hora estás comenzando a profundizar en la teología para principalmente, hay muchos otros temas que tú puedes añadir a esto, pero aquí hemos sintetizado algunos respecto de cuál es el propósito de estudiar teología, que es la tarea que estás comenzando en este minuto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Pueden desmutearse. Si hay alguna duda, ustedes activan su micrófono o levantan la manito y damos la oportunidad de hacer la pregunta o el comentario que venga al tema de lo que estamos tratando. Muy bien, hemos contestado esta primera pregunta. Vamos a lo siguiente. Segunda pregunta. Ahora vamos a preguntarnos qué es teología. Teología ya ha sido muchas veces definida de forma sencilla y a veces de manera muy compleja, según el teólogo que haga la definición o el libro que leamos. Podemos encontrar declaraciones sencillas o tremendamente elaboradas y complejas. Nosotros vamos a decir, vamos a partir, punto 1, por definir la etimología de la palabra, que ya nosotros conocemos. Lo hemos escuchado en más de una oportunidad, pero que ahora viene el caso que nosotros la presentemos y la definamos para el propósito de este estudio. La palabra teología es una palabra compuesta. Una palabra compuesta significa que está formada por dos o más de una palabra. Y en este caso la palabra teología está compuesta de dos palabras. De theos o theos, Dios, y de logia o logos, que significa estudio, significa
palabra, significa razón, significa pensamiento. La palabra logia tiene una inmensa gama de significados, pero que en el contexto de la palabra teología guarda relación con estudio. Vale decir, la teología es esencialmente el estudio de Dios. Eso significa la palabra teología. Entonces, lo primero que podemos decir en este aspecto al estudiar teología, que estrictamente, en primer lugar y en primer orden, la teología es el estudio de Dios, donde nosotros contestamos preguntas como ¿quién es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Y qué hace? No, nos centramos en Dios, en la persona de Dios. Si uno fuera estricto con la palabra teología, es el estudio de este ser supremo, soberano, creador, todas las palabras que podemos agregar respecto a Dios. Por eso que nosotros, al estudiar teología, podemos concentrarnos en estudiar a Dios, específicamente a Dios, definiendo y buscando entender quién es Él, lo que hace, lo que nos enseña. Pero no es el único significado. También a Dios se le puede estudiar por medio de las cosas creadas. Y algunos le llaman a eso la teología natural. Dentro del ámbito católico romano, ellos tienen especialmente un ramo que es la teología natural, conocer a Dios a través de las cosas creadas. Esta teología eh, prescinde, deja a un lado, en más de una oportunidad, y lamentablemente deja a un lado, el, la revelación, la Biblia, y construye su quehacer teológico simplemente mirando la naturaleza, mirando al ser humano y el entorno creado, y de ahí construyen definiciones y entendimiento de Dios que en más de una oportunidad no está completamente en armonía con la palabra de Dios, con la Biblia. Y últimamente, perdón, con esto de la teoría de la evolución, la teología natural se encuentra condicionada por el pensamiento evolucionista acerca del origen de todas las cosas. Y la teología natural a veces limita a Dios, limita su quehacer y llega a pensar que Dios no tenía alternativas para crear el universo más que solo la forma en que Él lo creó y como lo vemos nosotros. Bueno, eso es porque no, se limita más bien a considerar el entorno creado sin compararlo con la revelación especial que es la Biblia. Pero fundamentalmente, aquí está la última parte, fundamentalmente conocemos a Dios por medio de la revelación especial que es la Biblia. Eso no lo olvidemos. La Biblia es la revelación especial. Hay una revelación general, sí. Esa revelación general está en la creación, y Pablo lo dice en Romanos 1 y 2 cuando trata y condena al mundo pecador, diciendo que lo que de Dios se podía conocer, podía ser conocido por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué? Porque allí pudieron haber conocido a Dios, pero se envanecieron en sus pensamientos y en vez de conocer a Dios por medio de las cosas creadas, empezaron a inventar sus propias teorías y se corrompieron en pecado que finalmente deshonraron al ser humano como hijo de Dios. Nosotros tenemos ese medio, pero también fundamentalmente la revelación especial.
y en esta revelación especial que es la Biblia. Y nosotros en la Biblia encontramos lo que Dios ha querido en su voluntad revelarnos acerca de quién es Él, de lo que hace y de su plan para con nosotros, de su carácter y su naturaleza. Hay cosas que esas que son para nosotros. La Biblia lo dice, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Pero hay cosas ocultas de Dios que no son nuestras y solamente pertenecen a Dios. No sabemos cuáles son esas cosas, pero Dios se lo ha reservado, entendemos en su sabiduría, porque no es necesario para nuestra salvación, ni es necesario para comprender mejor su carácter, su bondad y sus planes. ¿Ya? Por lo tanto, la revelación especial y lo que Dios se muestra a través de la Biblia es lo que nosotros conocemos de Dios. Y ahí vamos formando un concepto, mis amigos y hermanos, de lo que es teología. Seguimos con la misma pregunta. Punto 4. También la teología se entiende como el conjunto de creencias. Esto es lo más tradicional que nosotros conocemos de la teología. Esto es lo que más se distribuye en cuanto al concepto de doctrina o de teología, como el conjunto de creencias, doctrinas y enseñanzas que una persona llamada teólogo tiene. Así podemos hablar la teología de Karl Barth, la teología de Dietrich Bonhoeffer, la teología sistemática de Sproul, y así sucesivamente distintas teologías, la teología de San Agustín, la teología de Tomás de Aquino, una tremenda obra que tiene Tomás de Aquino, una obra tan extensa, pasaríamos toda una vida leyendo todo lo que escribió acerca de lo que él entendía como la teología. Y eso es cuando hablamos de la teología como la creencia que una persona que llamamos teólogo formula o declara y comparte acerca de su entendimiento, acerca de la Biblia y acerca de Dios. Pero también teología puede ser el conjunto de creencias y doctrinas que tiene una iglesia. La teología de la iglesia tanto comparte creencias con la teología de esta otra iglesia o simplemente la teología de este grupo cristiano de esta iglesia difiere o es diferente o está en contrapunto, no hay armonía con la creencia de esta otra iglesia. O por poner un ejemplo bien práctico, mucho de la teología judía actual no, no puede armonizar con la teología de la iglesia cristiana sobre la base de la persona de Jesucristo. Para los judíos, Cristo no tiene el significado que tiene para nosotros como cristianos. Entonces ahí hay teologías distintas y que también pueden ser llamadas teologías. Y por último, también eh, la teología es lo que la revelación especial a través de la Biblia nos dice de Dios y de su relación con los seres humanos. Entonces, hay tres formas de decir teología. La teología que hace una persona, la teología que tiene una iglesia y la teología, vamos a decir, que tiene las sagradas escrituras, la Biblia, donde sin pasarla por ningún filtro humano, nosotros extraemos, sacamos su enseñanza, la ordenamos, la comprendemos, la predicamos y la vivimos como el Evangelio de Jesucristo para nuestra experiencia. Ahí tenemos una comprensión básica y fundamental de lo que podemos decir que es eh, la teología. Pero podemos seguir todavía explicando. ¿Qué es teología? Dentro de lo que es la teología, tenemos que explicarla también
que esta ha sido dividida en teología sistemática y teología bíblica. Dos formas de enfrentar el estudio bíblico. Son simplemente dos formas. Hay unas diferencias entre ellas que vamos a explicar a continuación. Hoy día la teología bíblica y sistemática ha creado dos ramos dentro de las academias y en las universidades donde hay seminarios teológicos. Se habla de que fulano de tal, un teólogo, él es un teólogo sistemático, es un sistemático y enseña teología sistemática. Sproul, por ejemplo, es un sistemático, ¿ya? Pero hay otros que son también llamados teólogos bíblicos. Gerald von Raba, un famoso teólogo de la primera mitad del siglo XX, es considerado un teólogo bíblico, Gerald von Raba, porque su estudio de la Biblia lo concentró en una temática especial que es considerada teología bíblica, y es lo que vamos a explicar a continuación. La sistemática, ¿qué es la sistemática? ¿Por qué hablamos de teología sistemática? Bueno, la sistemática toma toda la enseñanza bíblica de un tema o de los distintos temas que trata la Biblia y los ordena o los sistematiza. Por ejemplo, la santidad, ya, el tema de la santidad. Elige un tema. El teólogo sistemático, ¿qué hace? Me va a estudiar la santidad como lo presenta el Pentateuco, cómo presenta la santidad los libros históricos, cómo se presenta la santidad en los libros poéticos, la santidad en los libros proféticos, la santidad en los evangelios, la santidad en las epístolas. Pero no queda ahí. El teólogo eh, sistemático sigue y después va a decir, ¿qué entendieron los primeros cristianos acerca de lo que era la santidad? Y lo va a estudiar en la santidad de la iglesia primitiva. Después, ¿qué entiende como santidad la iglesia de Roma, la iglesia católica? También va a estudiar qué es la santidad, cómo lo entiende la iglesia evangélica o protestante, cómo entendió la santidad los grandes teólogos, Calvino, Lutero. ¿Y quién se entiende hoy día de lo que es la santidad en los grandes teólogos actuales o en las distintas iglesias? Ese trabajo tan largo, que parece largo, se conoce como teología sistemática, donde se supone que el teólogo o el estudiante va construyendo en una visión global, partiendo por la Biblia y la historia, de cómo se desarrolló el tema de la santidad. Lo mismo podemos después decir sobre Dios. De hecho, la teología sistemática va a dividir la, el estudio de Dios en grandes doctrinas. La doctrina de Dios, la doctrina de la deidad, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la Biblia, la doctrina de los ángeles, la doctrina de la iglesia, la doctrina de las últimas cosas o los eventos finales, y así sucesivamente. Todo ese desarrollo doctrinal se estudia partiendo de la Biblia y continuando por su ambiente histórico hasta la actualidad. A eso se le conoce como teología sistemática. Por eso que los libros de teología sistemática que ustedes van a encontrar son gruesotes, son larguitos, y a veces los miramos y como que nos aburren un poquito o nos impresionan, nos asustan, pero no nos debemos asustar. Cuando le tomamos el gustito, a veces se nos hace un poco leer esos libros. Ahora, la teología bíblica. La teología bíblica, por otro lado, toma y estudia los temas bíblicos como lo presenta el mismo autor
bíblico, valga la redundancia, ya sea en un libro determinado o testamento, ordenando las temáticas como lo presenta la misma Biblia. Una teología sistemática, por ejemplo, va a elegir el tema de la, vamos a decir, puede elegir un tema, el tema de la justificación, pero me va a estudiar el tema de la justificación en cómo lo presenta el Génesis. Un teólogo bíblico, ¿qué hace? Va a estudiar el libro del Génesis y va a decir cuáles son las enseñanzas del libro del Génesis. Ah, ya, sobre la santidad dice tal cosa el libro del Génesis. Sobre la justificación por la fe dice tal cosa. El Génesis enseña esto sobre la gracia y va a ordenar la temática por libro, diciendo el libro del Génesis enseña esto sobre la gracia, esto nos enseña sobre la santidad, Génesis enseña esto sobre Dios, esto enseña sobre el hombre, ¿ah? La doctrina del hombre, esto enseña sobre la doctrina del pecado y va a reunir la temática, todas estas temáticas como temas doctrinales, pero lo va a reunir y lo va a presentar como lo enseña un determinado libro de la Biblia o un conjunto de libros o una sección de la Biblia. Como por ejemplo, se puede hacer una teología bíblica de las enseñanzas del Pentateuco. ¿Y el teólogo bíblico qué hace? Se va a poner a estudiar las categorizaciones que tenemos en la teología, como la doctrina de Dios, la doctrina de la deidad o de la Trinidad, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de los ángeles, pero ¿qué enseña el Pentateuco sobre ese tema? Y eso es lo que va a escribir. Él no se va a meter en la historia. Puede hacer una proyección, una aplicación, pero no, su preocupación central es estudiar la temática como lo presenta la Biblia. Lo mismo va a pasar después pasando al Nuevo Testamento. ¿Cuál es la teología de los cuatro evangelios? ¿Qué me dicen los cuatro evangelios sobre Dios? Y se va a concentrar el teólogo bíblico en eso y va a estudiar los idiomas griego, hebreo, va a estudiar contexto, va a comparar libros y va a ir reuniendo la información y el material diciéndonos, los cuatro evangelios sobre Dios me enseñan estas características, sobre el Espíritu Santo esto otro, sobre la salvación esto otro, y va a reunir las temáticas según lo presenta una sección misma de la Biblia, ya sea Pentateuco, libros poéticos, libros históricos, libros proféticos, evangelios, epístolas, o lo que enseña un testamento en general, el Antiguo, o lo que enseña el Nuevo Testamento. Y de ahí surgen, por ejemplo, las llamadas teologías del Antiguo Testamento y teologías del Nuevo Testamento. Esas teologías, cuando usted estudia la teología del Antiguo Testamento o tiene un libro de teología del Nuevo Testamento, esas son cae en la categorización de teologías bíblicas, porque el teólogo sistemático pasa por la misma Biblia, pero se proyecta más allá en su estudio. Espero que haya quedado claro este punto, la diferencia entre teología sistemática y teología bíblica. Esto no es fijo, ¿ah? Si usted va y lee en distintos libros, va a encontrar que otros van a hacer otra diferenciación y van a entender de otra manera cómo dividir lo que es la teología sistemática y la teología bíblica. Ambas son necesarias, ambas se necesitan para construir un conocimiento teológico adecuado, detallado, profundo, para presentar mejor el Evangelio de Cristo y predicarlo de una mejor manera, con ciencia y con sabiduría. Punto 6. Este punto 6 parece cortito, pero es tremendamente complejo, tremendamente complejo. Y ha marcado nuestra historia como cristianos desde hace muchos siglos. ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento teológico? Cuando hablamos de fuentes del conocimiento teológico,
estamos entendiendo aquellas fuentes que consideramos autoridad y le otorgamos autoridad, le permitimos opinión, le permitimos sentar cátedra en aquello que estamos estudiando. Durante siglos, desde los tiempos primitivos de la Iglesia, hemos tenido que lidiar y discutir sobre las fuentes de nuestra teología. Y se pueden reducir en estas que están señaladas allí. La filosofía ha sido una fuente. ¿Qué queremos decir con eso? Que desde los tiempos, perdón, de los padres apostólicos y de los padres apologistas, los que defendieron la fe cristiana durante el segundo y el tercer siglo, para hacerse respetables, para hacerse oír por el mundo intelectual griego y romano, ellos creyeron que era necesario interpretar el Evangelio a partir de la enseñanza de los antiguos filósofos griegos. Orígenes de Alejandría, Clemente de Alejandría, ¿ya? Van a ser ejemplos patentes, perdón, ejemplos muy patentes de cómo ellos tomaron el Evangelio y la enseñanza de la Escritura y la adecuaron. Mira, lamentablemente ellos adecuaron la enseñanza del Evangelio a la enseñanza de la filosofía, de tal manera que una declaración antigua dice que algunos de estos cristianos presentaron el Evangelio a la luz de lo que enseñaban los estoicos, los epicúreos, de lo que enseñaba Aristóteles, de lo que enseñaba Platón y otros filósofos antiguos. Clemente de Alejandría llegó a decir que quien no conociera la filosofía griega, la filosofía mundana, no podía entender ni a Cristo ni al Evangelio de Cristo. Y tan pronto como allá, el segundo y tercer siglo de la era cristiana, la filosofía se nos metió en la teología y hasta el día de hoy nos ha costado, pero muchísimo, separar lo que es la teología bíblica de lo que es la filosofía griega, que no es parte de la revelación divina. Más de un concepto teológico y doctrinal que hoy día podríamos estudiar, su base son pensamientos teológicos griegos. Por ejemplo, San Agustín de Hipona, un eminente representante del cristianismo del siglo V, estudió y escribió y compartió el Evangelio interpretándolo y relacionándolo con Platón, el filósofo griego. Estudió de tal manera a Platón que toma el Evangelio y lo relacionó, tomó la enseñanza bíblica y lo relacionó con Platón, y su enseñanza hoy día o pasó a ser base de la creencia teológica de la Iglesia de Roma. Pero no quedó allí. En el año 1200 o en el siglo XII va a surgir Tomás de Aquino, un monto de teología. Escribió una, ya les dije, una obra, pero monumental, pero lo hizo estudiando los pasajes bíblicos, haciendo teología bíblica, como les enseñamos
nosotros o indicamos aquí, estudiando qué dice Génesis, el Pentateuco y los demás libros de la Biblia, y de ahí construir una teología? Sí y no. Sí, sí estudió y leyó la Biblia, pero todo eso lo hizo pasar por el colador de la teología o de la filosofía de Aristóteles, la teología tomista que se llama. Fue interpretada a la luz de Aristóteles, el filósofo griego. Y también hoy día la teología católica es profundamente tomista. Por eso es que ustedes van a encontrar que los teólogos, con el respeto que nos merecen, por supuesto, los teólogos de la Iglesia de Roma, se sienten comprometidos a tener que estudiar la teología, o cuando estudian teología, tienen que estudiar a los filósofos griegos. ¿Por qué? Porque los grandes teólogos que fueron sentando las bases de la Iglesia de Roma usaron las fuentes filosóficas, de tal manera que el conocimiento bíblico fue condicionado, adaptado y complementado y unido al pensamiento filosófico antiguo. Esa es una fuente. Segunda fuente, la tradición. Desde muy temprano en la iglesia cristiana, incluso ya dentro del ambiente judío, la tradición marcó cátedra. Jesús tuvo que reprenderlo y decirle, así ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Paradosis en griego, tradición. ¿Por qué tus discípulos se acercaban? ¿Se acuerdan los maestros, los rabinos, eh, escribas se acercaban a Jesús y decían, ¿por qué tus discípulos no hacen caso de la tradición de los ancianos? Tradición de los ancianos. Esa tradición se concentró en dos fuentes, la Mishnah, la Mishnah y la Gemara. La Mishnah y la Gemara fueron comentarios producto de la tradición que hicieron los rabinos judíos para interpretar el texto bíblico. Pero con el paso del tiempo, las autoridades judías le dieron más autoridad y fueron más decidoras en cuanto a las creencias que ellos tenían, la tradición de los ancianos, que el texto mismo de la Biblia. Juntaron la Mishnah y la Gemara y terminó en un gran libro que hoy día se conoce como el Talmud de Jerusalén y el Talmud babilónico. Y una de las cosas que Jesús tuvo que reprocharle a ese pueblo cuando él estuvo aquí cumpliendo su misión en la tierra, es que ellos habían invalidado el mandamiento de Dios y la palabra de Dios por sus tradiciones. Podríamos haber quedado curados de espanto, por decirlo así, con el inicio de la iglesia cristiana, porque tendríamos que haber asumido que la tradición de los ancianos fue una de las causas que llevó a Cristo a la cruz y al fracaso del pueblo en cierta medida, del pueblo de Israel, y que lo llevó a esa triste situación en el año 70 cuando fue atacado y destruido Jerusalén. No, no quedó, no quedó zanjado ese tema. Tan pronto como el siglo segundo y el siglo tercero comenzaron a hablarse de las tradiciones de los antiguos cristianos y las tradiciones se comenzaron a meter dentro de la iglesia. No, esto hay que hacerlo porque es una tradición muy antigua que tenían nuestros antepasados cristianos y comienzan con eso a filtrarse creencias, prácticas, ideas que después fueron formando las distintas doctrinas de un cristianismo que perdió su pureza con el paso de los siglos debido a que la tradición pesó por sobre la enseñanza bíblica. Por ejemplo,
Esto es una verdad que no es una calumnia ni estoy mintiendo, sino que es una verdad que tenemos que decir y es esta. En la iglesia de Roma, ellos creen en la Biblia. Sí, sí creen en la Biblia. Pero la Biblia es el primer paso. El segundo paso es que la Biblia tiene que ser interpretada a la luz de lo que dice la tradición. O sea, la Biblia, toman la Biblia y la hacen pasar por un primer colador que se llama tradición. El siguiente colador es el magisterio de la iglesia. Tomamos la Biblia y tomamos la tradición y la hacemos pasar por el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia es ese grupo especial de teólogos que en Roma se reúnen con el Papa para poder determinar qué debe creer un cristiano católico y qué no creer. Y el último colador es el Papa mismo, que cuando él habla ex cátedra o desde la silla, cátedra silla, desde la cátedra de la silla de San Pedro, levantando sus dedos y con la triple corona que tiene el Papa, él declara que es motivo de fe. Y decir, nos decimos, mandamos y revelamos que, y ahí usando esa fórmula bien especial, él establece qué debe creer un católico. La última vez que habló el Papa es cátedra, infaliblemente, como voz de Dios, fue en 1870, con lo cual se estableció que la Virgen María había sido trasladada al cielo en cuerpo y alma y estaba viva en el cielo. ¿Por qué lo creen los católicos eso? ¿Porque lo encontraron en la Biblia? ¿Porque lo encontraron en la tradición? ¿Porque lo dijo el magisterio de la iglesia? No, ninguna de esas, sino porque el Papa, la última vez que habló ex cátedra, estableció y ordenó que eso debe ser materia de fe y de creencia para todo católico. Y ahí se acabó el tema. No importa que la Biblia diga otra cosa, pero el Papa habló ex cátedra y se tiene que creer. Eso está dentro del marco de la teología católica. Entonces, la tradición también ha marcado y ha condicionado el estudio de la Biblia. La historia de las religiones es otro tema. Dentro del mundo investigador que tenemos hoy día, muchos estudian historia, teología. ¿Qué es lo que dicen ellos? Miren, la Biblia no es tan inspirada como podíamos esperarla, porque lo que encontramos en la Biblia es que la Biblia se juntan muchas tradiciones que la Biblia recogió de otros pueblos, de otras culturas. Eso que hablan de que Dios lo reveló, no es verdad. Eso es una leyenda que tenía un pueblo determinado y vinieron los judíos, les gustó eso y lo adecuaron y lo pusieron en la Biblia. Por lo tanto, la Biblia lo que contiene es un conjunto de creencias y de pensamiento, de doctrinas y prácticas que eran un sucedáneo, un resumen de lo que practicaban los pueblos paganos de aquella época. Con eso se le resta autoridad a la Biblia. Por lo tanto, ustedes van a encontrar que teólogos que van a decirle, mire, el Pentateuco en realidad no lo escribió Moisés, fueron autores posteriores que escribieron el Pentateuco. Isaías no lo escribió Isaías de Jerusalén. Hay un Isaías de Jerusalén y hay un Isaías de Samaria y hay otro Isaías. Hay tres autores en Isaías. Es decir, la historia de las religiones pesa en este asunto también. Tercero, el ateísmo. También el no creer en la Biblia y el desacreditar la Biblia, de que Dios no existe, que la Biblia es meramente un producto humano, que la Biblia, cuidado con este concepto, mis hermanos, es muy peligroso y muy tramposo. La Biblia hay que estudiarlo como cualquier libro de historia. No, no es cualquier libro. Asumamos desde ya que yo me acerco a la Biblia no pensando que es cualquier libro. No, la Biblia es el libro inspirado por Dios. Y en él está la revelación divina. Y esos dos conceptos, la inspiración de la Biblia
y la revelación de Dios en la Biblia hace que la Biblia no sea bajo ninguna circunstancia, ni de lejos ni de cerca, semejante a otros libros. Pero la teología liberal moderna te va a enseñar desde hace un año, desde la escuela de Tubinga en Alemania, con Julio Wellhausen, que menciona ese teólogo, de que la Biblia es producto de tradiciones que se fueron adaptando. Eh, si ustedes vieran, por ejemplo, algunos videos que aparecen en YouTube, van a encontrar que hay gente que les va a decir que los evangelios nunca fueron escritos por los 4 evangelistas. Mateo no escribió Mateo, Marcos no escribió Marcos, Lucas tampoco lo hizo, Hechos tampoco. De todas las epístolas de Pablo, solo la mitad las escribió Pablo, las otras epístolas no sabemos quién las escribió, pero alguien se hizo pasar por Pablo, fue un falsificador, mire, le llaman ellos falsificador piadoso, o sea, un mentiroso muy cristiano. ¿Pueden creer que haya un concepto como eso? A eso se le llama hoy día el ateísmo, que desacredita la Biblia. Cuando yo tomo la filosofía y la uno a la Biblia, gana siempre la filosofía. Cuando tomé la Biblia, junté a la tradición, ganó la tradición por sobre la enseñanza pura de la Biblia. Cuando tomamos la historia de la religión y la ponemos con la Biblia, gana la historia de la religión y pierde la Biblia. Tomo la Biblia, la pongo al lado del ateísmo erudito y crítico de hoy día y pierde otra vez la Biblia. Pero la última fuente es la Biblia sola. Principio de Lutero. Solo por fe, solo por gracia, y el gran grito de batalla de la Reforma: sola escritura, sola escritura. La verdadera fuente de la teología es que la sola escritura, la Biblia, esta última que está aquí abajito, ¿ya? Déjame ver si tengo por aquí el lapicito para poder marcar, aquí, en rojito. Este concepto, la Biblia. Un teólogo cristiano, un cristiano que cree que la Biblia es inspirada y es la revelación de Dios, va a creer y cree que la Biblia es la fuente de autoridad para juzgar a esta y a todas las demás. La Biblia es la que me debe juzgar el pensamiento filosófico, me debe juzgar si la tradición está bien o está mal, me debe juzgar si la historia de las religiones está bien o está mal, o lo que dice la Biblia, pero no al revés. Cuando lo hago al revés, tenemos confusión teológica y podemos tener miles y muchas creencias dispares. Bien, mis hermanos, el tiempo se ha cumplido. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, algún comentario, pero hemos eh, completado esta primera clase. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes y por la paciencia de escucharme, ¿no? Hermano Patricio, le entrego el mando. Amén. Amén. Gracias, profesor Víctor, por esta clase. Creo que nos ayudó bastante a aclarar ciertos conceptos de qué es la teología, para qué sirve. Básicamente también pudimos entender que en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, eh, tenemos que estar preparados para poder defender la palabra de Dios, para poder defender lo que creemos en relación a estas nuevas ataques filosóficos. Incluso se le podría llamar desde una vereda cristiana, entre comillas, porque como usted bien decía, están surgiendo nuevos teólogos donde están cuestionando todo. Y tanto la teología sistemática como la teología bíblica nos ayudan a poder entender de alguna manera más clara, lo más claro posible,
y afirmar esas verdades que Dios ha revelado a través de su palabra. Así que por eso es súper importante que podamos entender, ir entendiendo y comprendiendo lo que a través de este seminario vamos a ir eh, escuchando de cada uno de ustedes, los profesores. Delante a mí se me olvidó mencionar que el profesor Víctor, él es el director académico del seminario, así que él es el que va a poner la firma en los certificados de graduación. Así que gracias eh, por su colaboración, hermano Víctor. Con Y mucho ahora, gusto. antes de que nos retiremos y hagamos una oración final, quiero hacer eh, preguntarle a cada uno de ustedes de dónde se unieron o de a dónde están en este momento escuchando esta clase. Quiero empezar por arriba, por el hermano Cristian Salazar. Si me escucha, hermano Cristian Salazar, si nos puede compartir de dónde nos está escuchando y qué le ha parecido la primera clase. ¿Cómo está mi hermano? Dios le Amén. bendiga a todos quienes están presentes. Tal como decía, me llamo Cristian Salazar, soy oficial de la Iglesia Cristiana La Verdad Os Hará Libres. Es un ministerio Amén. que hace poquito más de un año el Señor ha levantado acá en Los Ángeles. Estamos hace muy poquito, pero con harto amor de Dios y con ganas de crecer, especialmente en el tema de la palabra. Por lo mismo también hoy día, en este caso, comencé para poder irnos preparando, tal como decía por ahí el profesor, es importante el poder tener el conocimiento de lo que dice la Biblia más que otro tipo de fuente y en especial, como decía usted hermano, en este tiempo que la doctrina y la palabra de Dios está siendo atacada de manera diabólica muy fuerte. Así que es fundamental. Yo agradezco de todo corazón el hecho de poder participar en este curso, en este diplomado y muy ansioso, por supuesto, por las otras clases, ya que quedé muy contento con la exposición muy clara del profesor, así que ha sido de bendición esta hora que se me pasó volando en realidad. Amén. Amén. Gracias, hermano Cristian. Quiero consultarle también al hermano Héctor López. ¿Qué le pareció la clase, mi hermano Héctor? Y si nos puede contar de dónde es usted, por favor. Hola, buenas tardes, mis hermanos, que Dios Buenas les tardes. bendiga. Yo soy de la ciudad de Talca, estoy en Talca, Amén. pertenezco a la Iglesia Evangélica Apostólica Pentecostal. Amén. Amén. Eh, Actualmente soy encargado de obra de un templo anexo en la comuna de Talca, así que me interesa bastante el poder obtener estos conocimientos. Me gustó la metodología, creo que se va tratando los puntos con bastante detalle. Y eso es importante para ir aprendiendo bien y tomando todos los puntos que son necesarios. Así que muchas gracias por la enseñanza de hoy, me pareció muy buena. Amén. Amén. Gracias, hermano Héctor. Y bueno, una última persona podría ser un último hermano en esta clase, porque les vamos a ir preguntando a todos los hermanitos también. Hermano José Faúndez, que Dios le bendiga, por Hola, favor. hola, bendiciones. Mi nombre es José Faúnde. Bueno, yo he sido cristiano desde pequeño, desde la cuna, como se dice. Y tuve un Amén. vacío bastante grande, apartado de Dios. Entonces ahora estoy volviendo a los caminos de Dios con más fuerza. De hecho, Amén. yo fui predicador de palabra, llamado evangelista. Y para mí esto es de tremenda bendición porque se ve que hay un fluir bastante fuerte de Dios. Y más que una clase, una impartición que yo estoy recibiendo de parte de Dios a través del hermano Víctor, y lo bendigo y sé que esto me Gracias. está firmando como cristiano. Así que y a trabajar porque hay muchos que se pierden y hay que llevarlo a encauzar el camino, así como Dios me salió el camino nuevamente. Quiero salir en esa dirección. Así que bendiciones. Por cierto, soy de Pozo Almonte, de la ciudad, de esa ciudad que está al lado de La Tirana, un lugar idólatra, y soy de la Iglesia Pentecostal de Chile. Así que eso, que lo bendiga. Amén. Amén. Igualmente, mi hermano, Bendiciones. muchas Gracias, gracias. mi hermano José. Muchas bendiciones. Bueno, vamos a pedirle al profesor Víctor que haga una última oración y quedan cordialmente invitados para la clase de mañana.
¿ya? Así que vamos a continuar mañana y cualquier duda o consulta que tengan me lo pueden hacer al WhatsApp. Que el Señor les bendiga. Por favor, profesor, que Mucho nos gusto. despide en oración. Con mucho gusto. Oramos, mis hermanos. Querido Dios, te damos gracias porque entramos en este terreno sagrado. Nuestros corazones arden cuando nos acercamos a ti, a tu palabra y a tu presencia santa, a nuestro Señor Jesucristo. Señor, danos hambre y sed de comprender mejor tu palabra, viva y eficaz, para predicar un evangelio lleno del poder del Espíritu Santo para salvación de muchas almas en cada una de las iglesias en que nosotros ministramos conforme a tu voluntad. Gracias por aquellos que retornan al Evangelio, gracias por aquellos que se están preparando en esta hora para servir de mejor manera. Despídenos con tu paz y tu bendición y que mañana nos podamos reunir nuevamente para seguir profundizando en el conocimiento de la Biblia. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo grande. Chao, chao. Bendiciones. Hasta mañana, nos vemos. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Que lo bendiga.